Pedro Juan, qué gusto tenerte en las formas del libro, pero además estar aquí en La Habana contigo para que hablemos sobre tu obra, que es variada. Tienes desde el periodismo hasta la poesía, pasando por la narrativa. Pedro Juan, ¿por qué surge un libro como la trilogía de La Habana, la trilogía sucia de La Habana? Bueno, ese es un libro que salió, yo diría que por puro azar, Azar. por puro azar. Estábamos atravesando el periodo especial, unos años, como tú sabes, muy difíciles para Cuba en todos los sentidos. Se había caído todo el socialismo en Europa y en Cuba aquí, bueno, pues resistiendo ahí. Y en el año 94, en septiembre de 94, inmediatamente después de los balseros, yo estaba muy agotado en todos los sentidos, emocionalmente, en todos los sentidos estaba muy agotado, estaba muy extenuado, muy cansado. Estaba un poco furioso también, había tenido un divorcio, además en mi vida personal, muy esquizofrénico, la separación de mis hijos, en fin, como que todo se me juntó, ¿no? Y tenía mucho tiempo libre, porque yo trabajaba en la revista Bohemia, y entonces empezó a salir una vez al mes, y me pedían muy poco, me pedían para una página y media, si acaso. Eso yo lo hacía en un día y tenía 29 días libres cada mes. Y entonces empecé a escribir esos cuentos como una descarga. Era como una descarga un poco furioso, un poco llenos de rabia, un poco llenos de frustración. Tú sabes que los seres humanos no estamos hechos solos de amor y compasión, también estamos hechos de odio, de furia, de desespero, de locura. Entonces había una mezcla de todo eso, más el alcohol, que a mí me dio por alcoholizarme mucho. Así que es un libro diabólico, yo diría, un libro demoníaco, donde está todo lo más demoníaco que puede reunir una persona y está ahí. Y al mismo tiempo un estudio antropológico y sociológico de aquí del barrio, de la gente del barrio, de los vecinos y de mí mismo. Yo creo que es toda esa mezcla, ¿no? Hay una mirada total de todo lo que tú has vivido aquí, como lo que sucedía en ese momento, ¿no? Casi que te nombran cronista por eso. Sí, ya te digo, yo creo que es un poco antropológico y un poco Claro. sociológico, pero es literatura de ficción. Es ficción. Yo en ningún momento pretendía hacer periodismo, ni pretendía hacer sociología, ni mucho menos. Y después se lo di como estuve 3 años trabajando en esos cuentos. Cuando ya estaba terminado, se lo di a la editorial Oriente de Santiago de Cuba. Se asustaron mucho, nadie había escrito así en Cuba nunca. Se asustaron mucho. Y bueno, logré que un amigo mío que fue a Santiago recogiera el manuscrito en papel. Yo no sabía lo que era una computadora. Yo escribía a máquina, a mano y a máquina. Y lo recogió y lo tenía aquí. Y entonces una francesa que vino de jurado al premio Casa de las Américas, se llama Annie Morvan, de Ediciones de Seuil, se lo llevó para París. Lo leyó en París, le pareció muy fuerte, dice esto nunca se va a publicar en Francia, porque esto... Y se lo mandó a una amiga de ella que tiene una agencia literaria en Madrid. Entonces en la agencia literaria lo leyeron, se quedaron fascinados con el libro, me llamaron aquí. Y unos días yo les dije que sí, que está bien. Yo no sabía lo que era una agencia literaria, ni representación, ni mucho menos. Claro. Digo, mira, yo no tengo dinero para pagar nada. Dice, no, no, nosotros cobramos el 10%, qué sé yo qué, bueno, está bien. Unos días después me llama Herralde, el director de Anagrama y dueño Claro. de la editorial, y me dice que yo además me quedé frío cuando ella me dijo, la que iba a ser mi agente, ¿no? Me dijo, bueno, pues estás encaminado en Anagrama. Y yo en ese teléfono por poco me da una fatiga ahí. Pues y yo en Anagrama. Me quedé así y como 3 o 4 días después me llama Herralde. Entonces, de sorpresa, a esta hora, 10 de la mañana, me dice, mira, yo tengo el libro aquí, me encanta, pero yo quiero publicar los 3 libros en un solo volumen. Entonces, me volví a asombrar más todavía y dije, caramba. Dice, ¿cómo tú lo titularías? ¿Cuál sería el título que tú? Y a mí se me ocurre así, sin más que sin pensar. Y bueno, sería una especie de trilogía sucia de La Habana. Perfecto.
me colgó para no dejarme pensar, ¿no? Me colgó y bueno, el libro salió, después enseguida se tradujo a más de 20 idiomas, en Italia lo sacaron enseguida, en fin, mi vida cambió. Eso fue en octubre del 98. Mi vida cambió totalmente. Es decir que, en resumen, Trilogía Sucia de La Habana no es un proyecto intelectual, es producto del azar, diría yo. Y ese producto al azar, hay algo también de marketing que los editores te lograron encasillar. Bukowski es una palabra casi que mágica para ellos, Henry Miller Sí, también. sí. Sí, a mí ya me desagrada, hace años que me desagrada mucho eso, porque yo no había leído Bukowski, yo no conocía a No Bukowski. conocía. Henry Miller, había tratado de leerlo, yo tenía Nexus, Sexus, Plexus, y me parecía muy denso para mi gusto, no me gustaba Henry Miller. Yo creo que hay otros escritores que sí son fundamentales para mí. Uno es Grace Paley, una escritora norteamericana poco conocida, tiene 3 libros de cuentos publicados en español por Anagrama. En inglés está publicada por Farrar, Straus and Giroux, la gran editorial de Nueva York, que también publicó después Trilogía Sucia de La Habana, Ah, qué bien. Farrar, Straus. Y es una cuentista maravillosa. Grace Paley sí me enseñó mucho. Chekhov, por supuesto, pero bueno. Y el otro de quien aprendí mucho en su momento y fue muy fundamental fue Truman Capote. Desayuno en Tiffany, concretamente. Desayuno en Tiffany. No a sangre fría ni nada. Desayuno en Tiffany. Que no parece literatura. Yo me leí ese libro con 21, 22 años, viví en Matanza, y yo me quedé asombrado. Yo dije, maravilloso, esto no parece literatura. Yo había leído ya muchísimo, yo estaba leyendo desde los 7 años. Y digo, bueno, yo quisiera ser escritor. Fue lo que me dio como una epifanía, digo yo, ¿no? Un momento de iluminación. Cuando me leí Desayuno en Tiffany, digo, bueno, yo quisiera ser escritor, pero escribir así, que no parezca literatura, que sea algo tan natural que fluya, que atrape al lector y que no. Y estuve 30 años aprendiendo. Creía que era fácil, pero no. Qué manera, ¿no? Sí. Norberto Codina, ¿no? Un compañero que ha ganado premios aquí sobre temas del béisbol, además, cronista de béisbol, poeta, ensayista. Él dice en un ensayo que tus textos, tu narrativa, tanto la poesía como la narrativa, van agarradas de la mano. Toca, digamos, con esa misma rabia algunas las cosas que tienen que ver con el contexto, pero del ser también. Pero él dice que tu narrativa, Kafka termina siendo un escritor costumbrista y que Breton es un bebé de pecho. ¿Sientes que que se comulga con algo de eso? Es decir, ¿eres tan rudo en tu literatura para que lo sientan así los lectores? Sí, yo creo que sí. A veces es demasiado rudo, ¿no? Hay lectores, sobre todo mujeres lectoras, Sí, que no pueden con los libros. Eso me llega constantemente. Incluso personas que les da miedo conocerme porque creen que yo soy realmente ese personaje literario, ¿no? El Pedro Juan ese claro. tan brutal, tan salvaje, tan machista, desagradable a ratos. No Realmente logran separar la ficción de la realidad. no, no. Incluso es un poco el juego que yo quería hacer, ¿no? Que el lector se confunda, que no sepa exactamente qué pasa en la realidad y qué es la ficción que voy agregando yo. Es decir, si lo sabes hacer sin que se vean las costuras, porque la cosa es que no se vean las costuras, Exacto. pues lo haces con gracia y te sale bien y engañas al lector, que es lo que yo quiero, que el lector no crea que no es literatura lo que está leyendo, sino que es otra cosa, algo que yo le estoy contando muy íntimo a su oído y solamente para ese lector, no para miles y miles y miles que están leyendo. Y para terminarte la idea, Kafka es precisamente uno de mis grandes escritores. El otro es Cortázar. Yo con Julio Cortázar y con Kafka sería
sería suficiente ya para mí. Que por supuesto trato de no imitarlos, ¿no? Claro. Trato de no imitarlo como trato de hacer con todos los escritores. A mí Alejo Carpentier me gusta mucho, pero no se me ocurriría jamás en la vida escribir como Alejo Carpentier. No se me ocurre jamás escribir como Cortázar Es otra época o como también. Kafka, ¿no? Los admiro, los adoro, pero hasta ahí. Yo tengo mis propias cosas que decir y sé cómo decirlas además. ¿El periodismo te ha ayudado a conseguir ese camino? Sí, el periodismo fue fundamental. El periodismo, yo trabajé como periodista 26 años. Hice radio, hice televisión, hice agencia de noticias, muchos años, hice revistas, en la revista Bohemia aquí, y trabajé para muchas revistas de Revolución de Cultura, Prisma, en la revista Habanera del ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que era una revista muy linda. Yo me daban 2 páginas, Julio García Luis, que éramos grandes amigos, era el editor, me daba 2 páginas. En una página iba el texto mío, La Cuba de Pedro Juan Gutiérrez, y en el otro iba una acuarela sobre la crónica. Él a veces me llamaba y me decía, Pedro Juan, lo único potable que tengo en este número es la crónica tuya, porque tengo una cantidad de entrevistas y de cosas. Bueno, una revista oficial de una organización oficial, pues claro, tenía que... Dice, pero lo tuyo es refrescante, es como un soplo de brisa. Qué bien. Bueno, pero es que ese soplo se nota también en tu literatura. Es decir, porque la literatura cubana tiene diferentes momentos también, ¿no? Diferentes formas de expresión. Eh, pero ahí se muestra a un antihéroe, ¿no? Un antihéroe que con todas sus rabias, frustraciones, también vive, también tiene historia, también va contando, haciendo un relato de una vida en La Habana. Sí, yo creo que es un tipo muy propio de aquí, por lo menos de La Habana. Es decir, un tipo que es muy alcohólico, utiliza el sexo constantemente para poder seguir adelante, poder vivir un poco más, y no es muy culto que digamos. Es decir, yo con toda idea diseñé un Pedro Juan que como que alguna vez fue periodista, se dice en algún lugar así, pero sin darle importancia. Y entonces como que sabe escribir un poco, pero no tiene interés ninguno literario, ¿no? No tiene ningún estímulo literario. Pusiste un Pero nombre normal, un sin hombre import normal, un hombre del pueblo, que está pasando trabajo para poder sobrevivir, que hace pequeños negocios, muy aventurero, muy loco, con mucho alcohol, mucho sexo, y sigue para adelante. Pero sobre todo, por eso me molesta a veces la comparación con Bukowski, porque los personajes de Bukowski son como muy perdedores y muy, eso, ¿no? Gente que como que siempre pierde, como que siempre está amargado. Y este no, este es un caribeño que lo que siempre está alegre con música y el alcohol y se está hundiendo, pero sigue alegre para adelante. con Mecánica Popular, que salió recientemente, es el más reciente de tus libros, hay una distancia con esos cuentos, ¿no? Hay una gran distancia y sobre todo también por la época, ¿no? Porque está marcando una época de los años 50, 60, 70, ¿no? Este, porque además tú viviste parte del capitalismo, Sí, ¿no? Previo. ¿Sientes que has logrado esa diferencia entre una obra y otra? totalmente. A mí, yo no escribo con el cerebro, utilizo el cerebro lo menos posible. Yo creo que yo utilizo más el corazón, la intuición, el sexto sentido, para olfatear, ¿no? Para saber. Yo puedo escribir sobre esto, pero sobre esto no me... Entonces, sentir esa sedimentación dentro de mí. Tú no puedes tener una experiencia y escribir dentro de 2 días sobre esa experiencia. Tienes que dejarla quizás 20 años que sedimente para poder escribir. Y yo tengo esa intuición. Con estos cuentos me pasó eso, que son cosas que pasaron cuando yo era adolescente. Un Carlito está escrito en tercera persona. Ya estoy un poco cansado de Pedro Juan, entonces, bueno, pues inventé este otro personaje, Carlito, y escribo en tercera persona, que me da otra posibilidad más amplia de moverme dentro de los personajes, ¿no? Y, y es eso, los años 60 y 70, era una realidad muy diferente a la que hay hoy en día aquí en Cuba, a la que había en los años 90. Y yo quería escribir un poco
de esa época, cuando la revolución estaba empezando, cuando se empezaban a separar las familias, que empezó la inmigración fuerte en Cuba, que fue muy violento para la nación cubana enfrentar. Llegó un momento en que se habían ido, por ejemplo, todos los médicos. Quedaban en el país, creo que 70, 80 médicos. Era todo lo que había en el país. Por eso hubo que hacer un programa rápido de De desarrollo formación, claro. de formación de médicos, porque no había médicos, ni dentistas, ni nada. Fueron años muy terribles, ¿no? Y hasta ahora siempre se ha hablado de esos años de manera heroica, claro, la historia, pues es eso, ¿no? Hacer cronología de los grandes momentos de los pueblos. Pero la literatura yo creo que es fundamental para guardar la memoria. Es decir, yo puedo morir el año que viene, dentro de 2 años, dentro de 5 años, pero quedan mis libros. Y son 30 títulos, no he escrito 2 o 3 libros, Claro. son 30 títulos. Y ya la memoria más íntima de los cubanos del año 59 para acá, yo creo que está guardada en muchos de mis libros y de otros escritores. Claro. Hay otros escritores que también han hecho lo mismo y están haciendo lo mismo, están escribiendo. Hay escritores muy interesantes y muy importantes aquí en Cuba en este momento que siguen haciendo eso también, guardando una memoria de la época y del lugar que nos ha tocado. Has afirmado en otros momentos que tu literatura es historia también. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero más bien te digo, del pueblo, ¿no? No los Claro, héroes, sino los antihéroes, claro. que tiene que luchar todos los días y por seguir un poco más adelante. Y así has llegado a la poesía también. ¿La poesía fue antes, durante o posterior a tu obra narrativa? La poesía es esencial en mi vida. Yo el primer poema que escribí, lo recuerdo claramente, yo tenía 13 años y tenía una noviecita, esas noviecitas que se tienen de adolescente, ¿no? Con 13 años, en San Luis, Pinar del Río. Yo me iba de vacaciones allá a casa de mis abuelos y me pasaba 2 o 3 meses allí de vacaciones y volvía para Matanza. Y así mi vida siempre fue ir de aquí para allá, de allá para acá. Y tenía una noviecita que se llamaba María Elena. Y se me ocurrió, no sé por qué, escribirle un acróstico. ¿Sabe lo que es un Sí, acróstico? claro, con la palabra Se pone la palabra así vertical, vertical. ¿no? María Elena, y le fui haciendo el poemita, ta, 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 y se lo regalé como una florecita. Y ella se quedó encantada con eso. Y a partir de ahí seguí haciendo poemitas de amor así a las muchachitas en la secundaria, qué sé yo. Y después eso fue complicándose más. Y bueno, la poesía siempre estaba presente en mi obra. No es que, bueno, ahora voy a escribir poesía, bueno, ahora voy a escribir novela. La novela sí tienes que planificarte muy bien porque la novela es como una distancia larga, ¿no? Que sí tienes que tener cuidado y saber lo que estás haciendo. Pero el cuento y la poesía surgen de manera mucho más espontánea y surgen constantemente, continuamente. Y también estás haciendo lo que se llama, o lo que tú has llamado, Poesía visual. poesía visual. Le has dado Sí, en diferentes. realidad son collages, pero que yo los trabajo con textos, ¿no? Le pongo un texto, siempre va con un texto, a veces una sola palabra, y con eso, creo yo, hago una sugerencia al lector o al espectador, al que está mirando el poema, hago como una sugerencia de una pequeña historia que pueda haber ahí, ¿no? Con esas imágenes, con esa palabra, pues puede haber una sugerencia de Bueno, siempre hay retratos de lo cotidiano, de lo que visualmente se encuentra en, en los medios. todo. Yo utilizo todo. Me paso la vida buscando revistas viejas, catálogos de exposiciones de otros pintores, en fin, siempre estoy, y me gusta mucho hacer eso. Ahora mismo pinto también, pero ahora mismo hace años que no pinto nada, no tengo ánimo para pintar, no sé. Y hago esto con papel y pegamento, ¿Sientes que estás haciendo el mismo discurso entre poesía y narrativa y pintura? totalmente, ¿Sí? sí, totalmente. Hay ciertos puntos, puntos gordianos, ¿no? Hay nudos gordianos en mi vida que se reflejan en mi literatura, en lo que yo escribo. En la antología que publicaron tuyo, La Línea Oscura, que es la poesía reunida del 94 al 2016, hay una frase que es la que da el nombre al título, ¿no? Que dice, hace mucho tiempo llegué a la línea oscura y me detuve. ¿Sigues caminando o sigues detenido?
Yo creo que los seres humanos, todos los seres humanos tenemos un límite que no debe rebasar, porque más allá está la locura, más allá está la esquizofrenia, más allá está el suicidio, más allá está el delirium tremens. Entonces hay que tener mucho cuidado de saber cuál es el límite, porque claro, cada ser humano tiene su propio límite, su propia frontera. Entonces, ¿hasta dónde puedo llegar sin volverme loco? Porque la literatura, si estamos hablando de literatura, no estamos hablando del escritor que hace género, que escribe novela policíaca o qué sé yo, que lo escribe con la punta de los dedos. Y eso es otra. No es que esté mal, eso es entretenimiento y está muy bien. Pero el que de verdad utiliza su vida para hacer literatura, utiliza su propia vida para escribir y para indagar y para buscar respuestas, que a veces lo que se quedan son preguntas y preguntas y preguntas y no hay respuesta. Tiene que tener mucho cuidado con ese final, esa frontera, ¿no? Diría yo. Es lo que es la línea oscura. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué tengo que, hasta dónde puedo, ya tengo que echar para atrás? Yo hace muchos años, para ayudarme un poco en la vida, empecé a practicar el budismo. Dejé bastante el alcohol, lo dejé de golpe porque ya era un problema de salud. Claro. Y bueno, ahora me tomo una cerveza, me tomo una copa de vino, pero trato de no tomarme ya 2 copas de vino, trato de no tomarme 4 cervezas. Y así voy sobrellevando la vida, ¿no? Ya tengo 75 años y creo que lo he hecho bastante bien. No sé. Pero yo creo que cada ser humano, eh, no solo los escritores, pasa con muchos, los actores también les pasa, muchos artistas les pasa eso y dice, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar? Y dónde tengo que detenerme En ese documental que hizo Pedro Ruiz, Animal Tropical en Canadá, en, en en Montreal. Montreal, en Montreal. Montreal, ¿qué tanto de ficción hay de ese Pedro Juan? ¿O hay algo? No, no hay nada de ficción. Ese documental se lo rodamos en octubre del 2005. Mi madre había muerto Ah, caramba. en mayo del 2005, ese mismo año. El Día de las Madres, el 8 de mayo del 2005 murió ella. Y entonces yo fui en octubre a Quebec a presentar un libro mío de poesía bilingüe, francés, español. Yo y una lujuriosa negra vieja. Que en francés suena muy, muy bonito ese título. Yo y una lujuriosa negra vieja. Entonces estuve 10 días allí en Montreal y Pedro aprovechó. Empezaron a grabar desde aquí, desde la salida mía de aquí de la casa, en el aeropuerto, después llegando a Montreal, todas las conferencias que di en muchas universidades, en 3 universidades de Montreal y en Sherbrooke, que es una universidad preciosa, también di una conferencia. Ellos lo grabaron todo. Yo estaba muy choqueado. A mí el duelo de mi madre me duró unos cuantos años, 3 o 4 años. Yo estaba muy choqueado ese año todavía. Y Canadá estaba en lo que ellos llaman el Indian Summer, el otoño, que es precioso porque empiezan todos los árboles a cambiar de colores y es una cosa que parece que estás en una tarjeta postal, ¿no? Es muy linda esa época. El editor, con mucho cariño, escogió esa época para que yo fuera a presentar el libro. Y bueno, fue algo inolvidable. Y, en fin, te digo todo esto para contarte que yo me entregué completamente para hacer ese documental. Es decir, que no hay ficción. Todo lo que digo allí me sale del corazón. Yo estaba en una situación muy difícil tratando de asumir la muerte de mi madre, con quien yo tenía una correspondencia y una comunicación maravillosa a lo largo de toda la vida. Y yo estaba tratando de dejarla ir y así que me entregué totalmente. Animal Tropical en Montreal. Hay cosas que a uno lo sorprende muchas veces de los escritores, ¿no? Por la versatilidad que tienen en pasar de un género a otro, ¿no? Y sobre todo porque me contaste recién, antes de empezar este programa, de tu trabajo sobre el espacio, Así, que, que bueno, estamos hablando ahora del espacio, digamos, de los seres humanos y de cósmico. cósmico, pero escribiste sobre astronautas, cosmonautas, naves espaciales. ¿Cómo, por qué surgió ese libro?
Bueno, ese libro surgió porque yo trabajaba en la Agencia de Información Nacional, que hoy es la Agencia Cubana de Noticias, y entonces ellos querían editarlo, querían preparar para un aniversario de Yuri Gagarin, el primer cosmonauta del mundo. No sé qué aniversario vi. Y entonces me encargaron a mí el trabajo, pero ya había en español como 7 o 8 biografías de Yuri Gagarin. Mi esposo Yuri Gagarin, mi papá Yuri Gagarin, mi vecino Yuri Gagarin, todo el mundo había escrito sobre Yuri Gagarin. Entonces yo le digo a Fausto, el director de la agencia, digo, mira Fausto, esta cantidad de... Voy a hacer algo mejor, tal cosa, tal cosa. Y entonces me dijo, bueno, pues te vas un mes para la Unión Soviética y se cuadró todo con la Novosti, con la agencia Novosti. Y me trataron muy bien. Pude entrevistar a cosmonautas allí. Lo que no me dejaron ir a Baikonur. Baikonur, el lugar de El lanzamiento de los lanzamiento, cohetes, sí. porque es una zona militar muy restringida y no podía. Pero hice entrevistas a cosmonautas, a todo el mundo. Tú sabes que hay un cosmonauta cubano, Sí, claro. Arnaldo Tamayo, que ya había. Y entonces el libro lo escribí. Me estuvo un año entero trabajando en eso. Habla sobre todo de lo que estaban haciendo los soviéticos, los americanos y los franceses. Y salió en el año 84, 85. Hicieron 10.000 ejemplares, la editorial científico-técnica aquí de Cuba, 10.000 ejemplares que desaparecieron en 4 días. Que me pasó una cosa muy simpática con la presentación en una feria del libro de ese año. Yo voy a presentar el libro en la feria y allí en el salón nada más que estaba la que era mi mujer en aquel momento, mis 2 hijos y la editora. No había público. Y yo, bueno, ¿y esto qué cosa es que ha pasado? Y era que todo el mundo estaba al lado. Thor Heyerdahl, el noruego de la Kon-Tiki, estaba presentando una edición cubana de la expedición de la Kon-Tiki, la balsa aquella Kon-Tiki, que es un libro muy famoso y muy... Entonces estaba, todo el público lo tenía, Thor Heyerdahl, ahí. Digo, bueno, vámonos pues nosotros también para allá, porque ¿qué vamos a hacer? Así todo el libro se vendió, salió en librerías enseguida y se vendió como pan caliente. Qué bueno. Mucha información. Yo como periodista siempre he tratado, Raúl, de hacer cosas novedosas, buscar temas raros, por ejemplo, en Cuba el suicidio era tabú, no había suicidio, ¿no? El primero que logró escribir sobre suicidio en Cuba, y en la revista Bohemia, fui yo. En los temas de racismo, los temas de prostitución, los temas de pobreza extrema, gente que vive en solares, todos esos temas. Yo siempre estaba buscando temas complicados, conflictivos, que me buscaran lectores, no entretener al lector con los temas rutinarios nada más, ¿no? Eso se trata del periodismo, ¿no? He tratado de huir siempre. A mí el periodismo me enseñó, en primer lugar, a eso, a buscar temas complicados, atractivos, llamativos, a luchar con el director o con el jefe editorial o con el jefe de redacción para que me publique el trabajo, porque yo no hago nada con trabajar y escribir y que después no sale el trabajo. A luchar y a ser combativo en eso y correr un poco la cortina del silencio. Siempre a la frontera del silencio siempre llega hasta aquí. Bueno, pues tenemos que correrla 2 centímetros hoy y mañana 2 centímetros más y así vamos beneficiando al lector, ¿no? Que es el que tiene que beneficiarse con esto. Gracias, Pedro Juan, por correr esa cortina en las formas del libro también. Muchas gracias a usted. Sí, el de Ghost. Sí, Ghostwriter. Sí, El sí, tipo sí. escribe, Sí, sí, sí. escribiendo la biografía Buenísimo. del político este. Me Extraordinario. encanta. Yo creo que he visto esa película como 8 o 9 veces. A mí me encanta. Bueno, Polanski. Polanski es muy bueno. Me encanta. Pero la película esa concretamente, yo no sé cuántas veces la he visto. Y en cine, en España.